Hola, bienvenidos de nuevo a otro videotutorial del software de protección de datos. En esta ocasión vamos a explicar la pantalla de mantenimiento del editor de documentos del consultor. El editor de documentos es una pantalla que está disponible para los perfiles de administrador, consultor y cliente. Esta pantalla permite crear nuevos documentos o modificar los ya existentes del sistema. El editor se puede encontrar tanto para el administrador como para el consultor en Herramientas, Plantillas, Documentación, Editor. Y para el cliente se puede encontrar en Documentos, Editor. La primera vez que se abre el editor no es posible trabajar con él, ya que primero es necesario importar inicialmente un juego de documentos con el que poder trabajar. Al importar un juego de documentos, lo que ocurre es que se crea una copia exacta del juego de documentos predefinidos del sistema, dentro del perfil desde donde estemos abriendo el editor. En este caso, como estamos en el perfil del consultor, entonces será este perfil a quien se le copie el juego de documentos. En el momento que el consultor importa el juego de documentos, todos sus clientes pasarán automáticamente a utilizar la documentación del consultor en vez de los predefinidos del sistema. Si ha importado un juego de documentos por error, o si simplemente quiere que todos sus clientes vuelvan a sincronizar con los documentos predefinidos del sistema, lo único que hay que hacer es borrar el juego de documentos del consultor en su totalidad. La utilización del editor puede ser algo compleja y por ello no se recomienda su uso a no ser que realmente sea necesario personalizar la documentación ofrecida por defecto. Si lo que quiere es añadir un logotipo, modificar la cabecera o el pie de página, puede hacerlo sin necesidad de importar un juego de documentos, desde el apartado de herramientas del consultor, plantillas, documentación, configuración documentación. Los cambios realizados en el apartado de configuración del consultor afectará a todos sus clientes, es decir, si introducimos un logotipo de la empresa en la portada del documento de seguridad, el logotipo aparecerá en todos los documentos de seguridad de los clientes, sin tener que repetir el proceso cliente por cliente. Bien, dicho esto, vamos ya a pasar a explicar el funcionamiento de la pantalla. Como ya hemos dicho, siempre que accedamos a un editor de documentos de un perfil que no disponga de su propio juego de documentos, tendremos que importarlo por primera vez antes de poder trabajar. Tenga en cuenta que rara vez necesitará importar un juego de documentos de manera específica para un cliente, a no ser que sea un cliente muy especial y sea realmente necesario. Si crea un juego personalizado para cada cliente innecesariamente, a la larga tendrá un problema de mantenimiento y de trabajo adicional si quiere actualizar la documentación de cada uno de ellos. Lo normal es importar un juego de documentos para el consultor, de manera que cualquier cambio que hagamos en su documentación se reflejará para todos los clientes automáticamente. Pues bien, una vez comentado todo esto, vamos ya a proceder a importar un juego de documentos para el consultor y ver el funcionamiento de la pantalla. Para ello, seleccionaremos el idioma del juego de documentos que queremos importar. A continuación, hacemos clic en el botón de Sistema para importar los documentos desde las plantillas del sistema y confirmamos la acción. Ahora podemos ver cómo se nos ha copiado en el consultor una copia exacta de la documentación predefinida del sistema y ya tenemos acceso a las opciones de mantenimiento de la pantalla y sus campos. En primer lugar, tenemos el campo de código, que sirve para ordenar los documentos y también para seleccionarlos. Por ejemplo, si queremos buscar un documento con código 4, entonces podemos poner dicho valor en el campo y darle al siguiente botón. Como podéis ver, nos ha seleccionado en pantalla el documento con código 4. Después del campo de código tenemos también un campo para el título. El nombre que especifiquemos aquí también aparecerá en la parte inferior derecha del pie de página del propio documento cuando lo imprimamos. A continuación del título tenemos un desplegable que sirve para indicar el tipo de documento que vamos a crear, ya sea de tipo cláusulas, contratos, etc. Dependiendo del tipo de documento que seleccionemos, este puede estar asociado a una pantalla u otra del programa. Por ejemplo, un documento de tipo contrato encargado estará asociado a la pantalla de empresas y contratos. Además, con este tipo de documento aparece un campo adicional que sirve para indicar una clave asociativa. Dicha clave sirve para decirle al programa que queremos que el documento que estamos creando solo se imprima, por ejemplo, con los encargados que tengan la misma clave. Es decir, podemos decidir mediante una clave que un documento del editor se cumplimente con los datos de unos encargados y otro documento se cumplimente con los datos de otro encargado. Este tipo de inteligencia o función, mediante claves asociativas, solo estará disponible para los documentos de tipo trabajadores-usuarios y para los documentos de tipo contrato encargado. Si quiere comprender mejor el funcionamiento de las claves, le recomendamos que visualice el vídeo tutorial de empresas y contratos, donde se hace hincapié en dicha funcionalidad. Después del desplegable del tipo de documento, nos encontramos con una casilla que permite marcar el documento como borrador. Esto nos permite trabajar con él sin miedo a que pueda ser impreso sin estar terminado. Es decir, si guardamos el documento como borrador, entonces dicho documento no se imprimirá al sacar la documentación,
ni tampoco será visible para poderlo importar desde un perfil inferior. Después de la casilla borrador tenemos la posibilidad de indicar el número de copias que queremos de cada documento. Lo normal es dejarlo en 1, por lo menos para la mayoría de documentos, aunque es posible que requiera de manera excepcional que salgan más copias para otros tipos de documentos. Hay que tener en cuenta que algunos documentos se imprimen dependiendo de otros registros existentes en la aplicación. Por ejemplo, en el caso de los documentos asociados a la pantalla de autorizaciones, si existen 4 registros de trabajadores, entonces se imprimirá un documento por cada trabajador, y si especificamos 2 copias en vez de una, entonces obtendremos 8 documentos, uno por cada trabajador más su copia. Bien, después del número de copias tenemos un campo de descripción del documento, donde podemos insertar notas, recordatorios o una breve descripción del tipo de documento. Dicho campo es solo para uso interno y su contenido no aparecerá impreso. A continuación podemos ver los botones y opciones de mantenimiento, empezando por el botón Importar. Esta opción nos permite importar documentos sueltos desde los juegos de documentos de perfiles superiores, es decir, si por ejemplo abrimos el editor desde un cliente final, podremos importar documentos sueltos desde el juego de documentos del consultor, del administrador o de los predefinidos del sistema. Si por ejemplo abriéramos la opción de importar desde el editor del consultor, como es el caso actual, podríamos importar documentos del administrador y del sistema. Y si abriéramos el editor desde el administrador, solo podríamos importar desde el sistema. ¿En qué casos puede ser útil utilizar la opción de importar documentos sueltos? Pues bien, como ya sabemos, en el momento que importamos un juego de documentos al consultor, entonces los clientes de ese consultor dejan de estar sincronizados con la documentación del sistema y pasan automáticamente a sincronizarse con los documentos del consultor. Con lo cual, si nosotros actualizamos algún documento del sistema, el consultor tiene que estar pendiente de revisar desde el listado, mediante la fecha, qué documentos han sido actualizados e importarlos a su juego de documentos, y borrar los antiguos para que al imprimir la documentación de los clientes, ésta esté actualizada. Normalmente no solemos tocar la documentación a no ser que haya cambios en la ley, pero aún así, si realizamos alguna modificación en algún documento, avisamos de dicho cambio antes de la actualización. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que actualizamos un documento del sistema, entonces nuestro trabajo como consultor sería pulsar en el botón Importar. A continuación, haríamos clic en el botón del sistema para visualizar la documentación disponible, y buscaríamos el documento que supuestamente está actualizado, mirando las fechas y comparándolas con la de nuestros documentos. Una vez localizado el documento, entonces solo tenemos que seleccionarlo e importarlo a nuestro juego de documentos. Para este ejemplo, vamos a seleccionar el documento de cláusula RGPD Documento Trabajador. Ahora vamos a pulsar en el botón Importar seleccionados. Confirmamos que sí queremos añadir el documento a nuestro juego de documentos y ya podemos ver cómo nos lo ha importado y seleccionado al mismo tiempo en pantalla. Ahora vamos a ver todos los documentos que forman parte de nuestro juego de documentos. Para ello vamos a hacer clic en el siguiente botón y como vemos estos son todos los documentos editables disponibles para nuestros clientes y que forman parte de toda la documentación. Bien, ahora vamos a dirigirnos al último documento que como podemos ver es el documento que acabamos de importar. Ahora vamos a ordenar los documentos por tipo, haciendo clic en la cabecera de la columna del tipo de documento. Así agruparemos todos los documentos del mismo tipo y podremos buscar más fácilmente todos los documentos del mismo tipo. Fijaros que entre todos los documentos de tipo cláusulas tenemos dos que son completamente iguales, pero con códigos diferentes. Tenemos el documento antiguo y el supuesto nuevo documento actualizado. Ahora, el siguiente paso sería eliminar el documento antiguo, de lo contrario nos aparecerían dos copias del mismo documento, al imprimir la documentación. Así que para eliminarlo seleccionamos el documento antiguo con código 2 y una vez seleccionado pulsamos en el botón de eliminar y confirmamos su eliminación. Una vez eliminado ya solo dispondremos del documento actualizado. Ahora si queremos podemos dejarlo así o si queremos dejarlo como estaba, seleccionaremos de nuevo el documento importado desde el listado y una vez seleccionado pulsaremos en modificar. Y como el documento viejo que hemos eliminado tenía el código 2 y este código ha quedado libre, entonces le cambiaremos el código del documento importado y le pondremos el 2. A continuación pulsaremos en guardar. De esta manera lo tendremos en el mismo orden en el que lo teníamos anteriormente. Hay que decir que el código solo afecta en el orden de los documentos que forman parte de un mismo tipo. Es decir, vamos a suponer que en el orden de la estructura de la documentación, primero se imprimen los documentos de tipo documento de seguridad y luego los documentos de tipo cláusulas. Entonces, por mucho que cojamos una cláusula y le pongamos el código 1 y al documento de introducción e índice de tipo documento de seguridad le pongamos el código 2, cuando lo vayamos a imprimir, siempre aparecerá primero los documentos de tipo documento de seguridad y en segundo lugar los documentos de tipo cláusulas. Es decir,
El orden en el que se imprimen los diferentes tipos de documentos es fijo, pero en cambio el código sí tiene efecto en el orden dentro de los propios grupos de documentos de un mismo tipo. Es decir, fijaros que tenemos el grupo de tipo documentos de cláusula. Si nosotros imprimiéramos solo el grupo de cláusulas, entonces se respetaría el orden del código, es decir, en primer lugar se imprimiría el documento con código 2 y en segundo lugar el documento con código 3. Si yo ahora cambiara el código del documento con código 7 por el código 2, y al documento con código 2 le pusiera el 7, entonces en este caso sí que el primer documento que saldría impreso al imprimir el grupo de cláusulas sería el documento cláusula RGPD general documentos. Resumiendo, el código, aparte de ser un valor de referencia de cada documento, también sirve para cambiar el orden de impresión, pero solo entre los documentos de su propio tipo. Por lo tanto, si la estructura del documento de seguridad indica que primero deben salir impresos los documentos de tipo documento de seguridad, en segundo lugar los documentos de tipo cláusulas y en tercer lugar los de tipo arco, por mucho que le cambiemos el código a un documento de tipo arco, nunca saldrá, por ejemplo, por delante de los documentos de tipo documento de seguridad. Bien, una vez aclarado esto, retomamos el tema de importación, donde lo último que habíamos hecho era renombrar el código del nuevo documento importado por el código 2 del antiguo documento. Ahora, si fuéramos a imprimir la documentación de algún cliente, se imprimiría con el nuevo documento en vez de con el viejo. Bien, es posible que durante el proceso de actualización no sepamos exactamente qué documentos se han actualizado, y podría darse el caso de no querer estar comparando las fechas de los documentos uno por uno. Entonces existe la posibilidad de reimportar todo el juego de documentos de nuevo, pero al hacer esto se pierden los documentos personalizados, por lo que si queremos reimportar un juego de documentos sin perder los documentos en los que hayamos invertido tiempo en su confección, entonces tendremos que hacernos una copia de dichos documentos para luego poderlos recuperar. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacernos una copia del documento actual. Para ello podemos hacer clic en el botón que vemos que contiene una C entre corchetes. Una vez pulsado, aunque parezca que no ha ocurrido nada, realmente se ha copiado al portapapeles del ordenador la estructura HTML del documento seleccionado. Otra manera de copiar el formato de un documento es pulsando en el botón Modificar. A continuación, deberemos pulsar en el botón que dice TXT para cambiar a la vista HTML. Luego pulsaremos en el botón que sirve para seleccionar todo el contenido del campo y una vez seleccionado, solo tenemos que colocar el cursor del ratón encima del texto, pulsar el botón derecho del ratón y a continuación el botón izquierdo para seleccionar la opción de copiar. Esto es exactamente lo mismo que pulsar directamente el botón con la letra C entre corchetes. Una vez tenemos copiado el formato al portapapeles, podemos ir al escritorio de nuestro ordenador y crear un archivo de texto. Una vez creado, pasaremos a abrirlo y a pegar dentro de él la estructura HTML del documento que se encuentra en el portapapeles. Para ello podemos hacer Ctrl V o simplemente botón derecho del ratón y pegar. Ahora podemos ver cómo nos ha aparecido todo el formato HTML del documento y ya podríamos pasar a guardar el archivo. Bien, esto sería una manera de hacerse un backup. Podemos repetir el proceso por cada documento que quisiéramos guardar. Una vez copiados todos los documentos que nos hayan interesado, entonces ya podríamos eliminar toda la documentación del consultor y reimportar el juego de documentos actualizado. Para ello iríamos al editor, pulsaríamos el botón de eliminar todo y a continuación volveríamos a importar. Una vez reimportado todo el juego de documentos, ya podríamos volver a introducir o recuperar los documentos salvados. Para ello solo hay que repetir el proceso pero a la inversa. Es decir, hay que volver al escritorio, acceder al archivo de texto, seleccionar todo el contenido, pulsar en el botón derecho del ratón encima del texto y copiar al portapapeles. Ahora volveríamos al editor, pulsaríamos en nuevo y a continuación pulsaríamos en donde dice TXT para cambiar la vista a HTML. Ahora posicionamos el ratón encima del campo de texto y pulsamos el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción Pegar para pegar el formato HTML del documento. Ahora pulsaríamos de nuevo en el botón HTML para cambiar la vista de nuevo al formato de TXT y como podemos ver ya hemos recuperado completamente nuestro documento de nuevo sin haber perdido el formato como las negritas, cursivas, alineaciones, etc. Pues bien, esta es una de las maneras de hacerse un backup de un documento y de recuperarlo posteriormente. También podríamos copiar el texto tal cual sin el formato, que aunque es más sencillo, tiene el inconveniente de que al pegarlo de nuevo en el campo perderíamos dicho formato y tendríamos que volver a aplicar negritas, colores, etc. También existe otra alternativa más que consiste en importar un juego de documentos al editor de un cliente final, y así tendríamos en un cliente un backup del juego de documentos completo del consultor, desde donde podremos acudir en cualquier momento a recuperar el formato de algún documento si lo necesitamos.
Y bien, todo esto que hemos explicado sería básicamente el proceso más fiable para actualizar la documentación. Hacer un backup de los documentos que hayamos personalizado, eliminar toda la documentación, reimportarla de nuevo y reinsertar las copias de los backups que hubiéramos podido hacer. La otra opción, como ya se ha explicado, es pulsar en el botón importar y buscar solo los documentos que se hayan actualizado, importarlos y eliminar posteriormente los viejos. Decir también que si resulta que tiene un juego de documentos en el consultor pero no los tiene personalizados, lo más conveniente es eliminar el juego de documentos del consultor, para que los clientes estén siempre sincronizados con la última versión de la documentación del sistema y no tenga que preocuparse de si algún documento se actualiza o no. Una vez explicado todo lo relacionado con la importación, ya podemos proseguir con el resto de opciones de mantenimiento del editor. Como podemos ver, al lado del botón importar tenemos el botón de nuevo, que es la opción que pulsaremos cada vez que queramos crear un nuevo documento. Tenemos también el botón de modificar, que sirve para editar documentos ya existentes, el botón cancelar, que deshacerá una acción de nuevo o cualquier cambio de modificación antes de ser guardado. Tenemos también los botones de navegación de izquierda y derecha, que sirven para podernos mover entre los diferentes registros o documentos. Tenemos el botón de visualización del listado de registros. Y como tercera opción de navegación o selección tenemos el campo de búsqueda que ya hemos visto anteriormente. Después de las opciones de navegación tenemos las opciones para eliminar documentos. El primer botón sirve para eliminar solo el documento seleccionado y el segundo botón sirve para eliminar completamente el juego de documentos del consultor, acción que tendríamos que hacer si quisiéramos reimportar la documentación como ya hemos explicado. Después de las opciones de mantenimiento tenemos un desplegable desde donde podemos decidir imprimir un conjunto o tipo de documentos en concreto, es decir, podemos previsualizar, por ejemplo, todos los documentos de tipo cláusulas. Hay que tener en cuenta que al previsualizar documentos desde el editor, todos aquellos que contengan variables no serán sustituidas por sus valores correspondientes. Las variables solo se sustituyen cuando la documentación se imprime desde un cliente final. Aparte de esta opción de previsualización por tipo de documentos, también tenemos esta otra opción que sirve solo para previsualizar el documento actual o seleccionado. Bien, ahora que ya hemos explicado todo esto, vamos a pasar a crear un documento a modo de ejemplo. Por lo tanto, vamos a hacer clic en Nuevo y vamos a darle un título, por ejemplo, Documento de muestra. Ahora vamos a decidir qué tipo de documento vamos a crear. Esta opción es importante porque dependiendo del tipo de documento que seleccionemos, el documento aparecerá en un lugar u otro de la documentación, aparte de establecer el orden de impresión. El tipo de documento también asocia ciertos documentos a ciertas pantallas o registros del programa, como por ejemplo, los documentos de tipo encargado, que se asocian con la pantalla de empresas y contratos, o los documentos de tipo trabajadores, que se asocian a la pantalla de autorizaciones. Por ejemplo, si quisiéramos crear un contrato y que dicho contrato se cumplimentase automáticamente con los datos de los encargados, tendríamos que crear un documento de tipo contrato encargado. De todas maneras, para este ejemplo vamos a utilizar un documento sencillo, pero si tiene interés en comprender los documentos de trabajadores o encargados, que además tienen opciones adicionales como es la clave asociativa, entonces les recomendamos ver el vídeo tutorial de la pantalla de empresas y contratos, donde en cierto momento se explica con más detalle cómo crear un contrato y asociarlo a ciertos encargados. Una vez dicho esto, vamos a seleccionar por fin un tipo de documento, que va a ser un documento de tipo documento seguridad. A continuación, dejamos la casilla borrador y el número de copias por defecto. En el campo de descripción vamos a poner, por ejemplo, contenido anexo al documento de introducción del documento de seguridad. Ahora, en el campo de descripción del documento vamos a poner documento de muestra. A continuación, en una línea aparte pondremos responsable : y de nuevo en otra línea pondremos actividad : Ahora vamos a alinear el título al centro y lo vamos a poner en negrita. En cuanto al tema de formato, ya podéis ver que tenemos disponibles las opciones más básicas y típicas que podemos encontrar en editores como por ejemplo el Word. Tenemos soporte para 4 fuentes, podemos cambiar el tamaño de la fuente del párrafo que seleccionemos, podemos ajustar el interlineado vertical, podemos poner el texto en negrita, cursiva, subrayado, podemos alinearlo a la izquierda, al centro, a la derecha y justificarlo. Tenemos también este botón que sirve para seleccionar todo el contenido que haya en el campo. También tenemos estos botones con los que podemos convertir el texto que tengamos seleccionado de minúsculas a mayúsculas y viceversa. Tenemos el botón de borrar selección, el botón de C entre corchetes, que es para copiar directamente el formato HTML de un documento, el botón que permuta entre formato texto y formato HTML, el botón de variables, que ahora veremos, y finalmente tenemos el botón previsualizar, pero como ahora estamos en modo de edición y no hemos guardado, se muestra desactivado.
Pues bien, estas serían las opciones de formato básicas del editor. Ahora vamos a prestar atención al botón de variables, el cual si lo pulsamos nos aparece una nueva ventana. En esta ventana vemos que tenemos varios botones, globales, exclusivas y direcciones arco. Por defecto nos aparece inicialmente seleccionada la opción global. Aquí lo que podemos ver son variables que podemos utilizar en nuestros documentos. Estas variables, como su nombre indica, son variables globales. Esto significa que son variables que se pueden introducir en cualquier tipo de documento, es decir, están disponibles para todo el ámbito de la documentación. En cambio, las variables exclusivas son variables que solo aparecen con ciertos tipos de documentos. Por ejemplo, si en vez de estar confeccionando un documento de tipo documento de seguridad, estuviéramos confeccionando un documento de tipo encargados, entonces en el apartado de exclusivas nos aparecerían variables relacionadas con la pantalla de empresas y contratos, o si fuera un documento de trabajadores, aparecerían variables relacionadas con la pantalla de autorizaciones. Por lo tanto, dependiendo del tipo de documento, pueden existir variables exclusivas o no. En este caso, el documento de seguridad solo dispone de variables globales, ya que es un documento que no está asociado a ninguna pantalla con registros, aunque si aún así queremos comprobarlo, si pulsamos en el botón exclusivas, vemos como el programa nos avisa que este tipo de documento no dispone de variables exclusivas. En cuanto a las variables de direcciones arco, son direcciones que se han podido registrar en la pantalla del consultor de plantillas de direcciones alternativas para la atención de los afectados, y son direcciones que en un momento dado podemos utilizar si nos conviene. Bien, en nuestro caso vamos a utilizar solo dos variables globales, así que pulsaremos en el botón de globales, donde podemos ver cómo tenemos una serie de variables que hacen referencia a datos relacionados con el responsable. Además, si hacemos clic encima de alguna de ellas, en el campo de descripción inferior nos indica por qué valor será sustituida dicha variable. Si ahora nosotros quisiéramos utilizar alguna variable, la podríamos escribir tal cual nos aparece en el listado de manera manual, o podemos colocar el puntero o cursor del ratón en la posición del campo donde queramos insertar la variable, por ejemplo, después del responsable. Ahora vendríamos al listado de variables de nuevo, buscaríamos la variable del responsable y haríamos doble clic encima. Y como podemos comprobar, la variable se ha insertado automáticamente en el campo a continuación del texto responsable. Ahora, para añadir el servicio, actuaríamos igual. Colocamos el cursor detrás de servicio. A continuación nos dirigimos de nuevo al listado de variables, buscamos la variable de servicio y hacemos doble clic encima. Y como vemos también se ha insertado automáticamente el campo. Y bien, con esto ya tendríamos nuestro simple documento terminado. Ahora lo único que nos queda por hacer es cerrar el listado de variables y guardar. Una vez guardado, podemos previsualizar el documento mediante el botón de previsualizar, para ver si necesitamos realizar algún ajuste. Una vez contentos con el resultado, entonces ya podemos dirigirnos a un cliente para ver el resultado final. Pero antes vamos a abrir el listado de documentos y vamos a comentar una cosa. Fijaros que el documento que hemos creado se ha creado al final de todos los documentos. Bien, ahora vamos a ordenarlos por tipo, para que se agrupen entre sí. Fijaros que ahora tenemos dos documentos de tipo documento de seguridad, el que ya estaba y el que hemos creado. Como ya hemos comentado, el código no influye en el orden de la estructura del documento de seguridad. Por lo tanto, que este último documento que hemos creado tenga el código más alto de entre todos los documentos existentes no va a influir en su posición. Solo influye en la posición de los documentos de tipo documento seguridad, como ya se ha comentado. Y como el código del nuevo documento es más alto que el código del documento de introducción, entonces el documento de introducción aparecerá en primer lugar, y a continuación el documento que nosotros hemos creado. Por lo tanto, por mucho que el nuevo documento tenga un código superior al resto, este siempre aparecerá al principio junto al resto de documentos del mismo tipo, porque está estipulado de manera fija que en la estructura del documento primero deben aparecer los documentos de tipo documento de seguridad. Por lo tanto, cada tipo de documento tiene una posición de impresión en el orden de la documentación, y esa posición es inalterable, con lo cual el código del documento solo actúa dentro de un mismo grupo de tipo de documento. Bien, una vez aclarado esto de nuevo, vamos a imprimir nuestro nuevo documento desde un cliente final. Para ello seleccionamos un cliente. A continuación nos dirigimos al apartado de documentos impresión, impresión de documentos sueltos y desplegamos la carpeta del documento de seguridad. Y aquí podemos ver cómo se cumple lo explicado hace un momento. El documento que hemos creado llamado documento muestra aparece justo después del documento de introducción e índice. Como los dos son del mismo tipo, entonces aparecen juntos. Si en vez de haber creado un documento de este tipo fuera uno de tipo encargados, entonces en el momento de imprimir toda la documentación, dicho documento aparecería siempre después de usos y recomendaciones, como podemos ver si desplegamos documentos adicionales.
Como vemos, los contratos van después de los usos y recomendaciones, entonces nuestro contrato siempre saldrá junto al resto de contratos, y después de los documentos de usos y recomendaciones. Bien, dejando esto ya por zanjado, vamos por fin a imprimir nuestro nuevo documento. Para ello hacemos doble clic encima para seleccionarlo a la columna de documentos seleccionados de la parte derecha, y a continuación pulsamos en el botón de imprimir los documentos seleccionados. Y bien, ya tenemos aquí nuestro nuevo documento. Podemos ver cómo se han sustituido automáticamente las variables del responsable y actividad por sus correspondientes datos del cliente. Pues bien, esto sería todo, que no es poco, sobre la pantalla del editor de documentos. Si tuviera interés en saber la interacción de los documentos entre los diferentes perfiles del sistema, administrador, consultor y cliente, le recomendamos visualizar el video tutorial titulado Lógica de funcionamiento de la documentación y del programa, donde aprenderá dichos aspectos. Así que nada más, esperamos que el vídeo haya sido de utilidad, un saludo y hasta la próxima.